Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a esta emisión de Encuentro de Ideas. Soy Edgar Molina y estaré acompañándole como todas las noches de jueves en esta emisión de Noticieros Televisa Sonora. Y el día de hoy, como lo vio usted en pantalla, vamos a platicar de las víctimas del delito. Día con día en Noticieros Televisa Sonora llevamos informaciones en Nota Roja, en especial con temas de crimen organizado, delincuencia común aquí en nuestra ciudad, en Sonora, en México. Pero muchas veces nos vamos únicamente con la nota del hecho que ocurrió, pero no vamos más allá a veces de qué es lo que pasa con las víctimas precisamente del delito. Y es lo que vamos a platicar esta noche en esta emisión. Y como siempre, le recuerdo que también estamos a través de, además de vernos por la tele, nos puede seguir también a través de internet y también de la multiplataforma de Televisa Sonora para entrar en interacción con este tema que creo nos va a servir mucho orientarnos un poquito más. Recuerde que estamos con el hashtag Encuentro Ideas en Twitter, @EdgarMolinaS, y también a través de YouTube en cualquier parte de nuestro planeta Tierra. Estaremos obviamente a través de esta plataforma para que usted vea también completamente en vivo esta emisión este jueves en cualquier dispositivo. Y hablando precisamente en materia, el día de hoy de panelistas se encuentran dos especialistas en este tema, en el trato a lo que es las víctimas del delito, a las personas de carne y hueso que son también afectadas, incluso también las familias. Se encuentra aquí a mi izquierda la doctora Marla Bustamante, ya ha estado con nosotros aquí en Encuentro de Ideas en otro tipo de temáticas, y hoy vamos a profundizar un poquito más sobre este tema. Doctora, bienvenida, muchas gracias. Hola Edgar, gracias por la invitación, buenas noches. Buenas noches, gracias a Marla. Y se encuentra con nosotros la licenciada Isabel Carrillo, que es la directora de asesoría de asesores jurídicos de la Oficina de Atención de Víctimas del Delito de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Licenciada, bienvenida, muchas gracias. Gracias, buenas noches y gracias por la invitación. No, al contrario, licenciada, porque va a ser muy importante también lo que nos comparte usted esta noche aquí en Encuentro de Ideas. Si le parece, arrancamos con usted, porque existe esta dirección, existe este ente dentro de la Fiscalía que trata precisamente a las víctimas del delito. ¿Cómo funciona? Y arrancamos con usted, ¿cómo funciona esta oficina? Bueno, sí, la Dirección General de Atención a Víctimas y Asesoría Jurídica se compone de varias oficinas o varios departamentos. Ahí se brinda la atención psicológica, asesoría jurídica, atención médica y trabajo social. Cada una pues, de estas oficinas se encarga de diferentes aspectos de la víctima del delito. Aquí, por ejemplo, tenemos la asesoría jurídica que se divide en dos departamentos. Hay un área de asesores jurídicos que atiende a los usuarios que llegan a la Fiscalía, quizás que no traen una situación que se pueda encuadrar en un delito, que traigan un asunto familiar, un asunto vecinal, un asunto civil, laboral, etcétera. Y ahí pues se les canaliza a qué instancia o qué dependencia es donde se les puede resolver su situación. Y está el otro departamento de asesores jurídicos, que ya nos encargamos de ver a la víctima del delito desde que presenta la denuncia pues hasta que se concluye su trámite. Está el área de asistencia psicológica, que se encarga de realizar valoraciones, que son los que realizan toda la terapia a las víctimas y que además hacen acompañamientos en las diversas instancias o diversas actuaciones que requiere la asistencia de la víctima. El área médica se encarga exclusivamente de atención médica de primer contacto, se le llama. Aquí pues tenemos únicamente en Hermosillo, pero en los otros centros de atención a víctimas, pues nos apoyamos tanto con la propia Dirección de Servicios Periciales, donde hay médicos de la Fiscalía, pues como con otras instancias médicas, tanto particulares como del Estado. ¿A qué tipo de atención se le da a la cuestión médica? Ahí la atención médica de primer contacto es, por ejemplo, si una persona quizás se sintió mal en el momento que está poniendo la denuncia, que se le bajó la presión, que trae un dolor de cabeza, esa atención médica de urgencia, se puede decir. Vaya. Y bien, cuando hay algún problema, pues ya más serio, pues ya se canaliza a la instancia correspondiente. Muy bien. El área de trabajo social se encarga de hacer el seguimiento a las víctimas que quizás ya no acudieron a las terapias psicológicas. Entonces, trabajo social se encarga primero de hacer un
un seguimiento telefónico, se comunican con ellas, a ver pues por qué dejó de ir a las terapias. Si no funciona o no logran que la persona regrese, ya se hace la visita domiciliaria y se hace la invitación pues para que vuelva a acudir con sus terapias psicológicas cuando estas pues se interrumpen. O sea, se le da todo un servicio integral a la persona, a la víctima del delito. Así es. Y en ese sentido, ¿qué tan socorrida es esta dirección? Es decir, ¿o es ya parte del trámite que se pone una denuncia y tienen que llegar a esta oficina? ¿O la persona, la víctima del delito pide este respaldo? De las dos maneras. La gente que llega es canalizada a través de los centros de atención temprana o de alguna de las agencias del Ministerio Público, porque ya pusieron su denuncia o querella. Entonces los mandan a que reciban tanto atención psicológica como atención o asistencia jurídica o alguno otro de los servicios que se brindan. Pero también mucha de la gente que llega directamente a cualquiera de los centros que se ubican que están distribuidos en el estado y pueden llegar a lo mejor simplemente porque tienen una duda de un asunto jurídico o también porque requieren una atención psicológica, que también se les puede dar una vez que es valorada la persona. Ahí, por ejemplo, licenciada, ¿qué tipo de casos son los que más se llegan a esta dirección? Podemos decir que casi el 50% de los servicios que brinda la dirección son por problemas familiares, sea violencia intrafamiliar, incumplimiento de obligaciones familiares, robo entre familiares, cuestiones de familias. ¿Y el otro 50% ya se divide en los demás delitos? Sí, ya entran delitos patrimoniales, delitos graves, pues no son tantos, pero también se dividen. Y otros servicios que brindan, como digo, la dirección, que pueden no ser propiamente derivados de un hecho delictivo. Que parte del trabajo que realiza esta dirección, que es importante que la gente conozca que existe este espacio dentro de la Fiscalía General de Justicia. Más adelante vamos a platicar un poquito más de detalles al respecto, licenciada, si le parece. Doctora, el tema precisamente mencionaba, 50% de los casos que llegan a esta dirección tiene que ver con cuestiones familiares. Los trastornos pueden ser muchísimos a una víctima del delito, sobre todo cuando tiene que ver la familia. Así es. Aquí lo importante es tener muy claro el concepto, de qué es violencia, ¿no? La transgresión de los derechos, de la libertad o de un ambiente amigable o favorecedor para el desarrollo de los individuos que se encuentran en la sociedad. De aquí vamos a partir con qué es una víctima, ¿no? La víctima se ha conceptualizado con una esencia de vulnerabilidad. Entonces, ¿quiénes son las víctimas? Todos los vulnerables, ¿no? En la tradición sociológica y en el abordaje psicológico también. Y el victimario, pues es esa persona agresora, es esa persona que transgrede los derechos, la libertad, la integridad de la víctima, y pues parecería que la víctima es el pasivo y lo que es el victimario es el activo, ¿no? Cuando nosotros encasillamos en estas dos categorías, digamos, el abordaje de una temática de violencia, entonces también nos queda una violencia que puede ser directa y puede ser una violencia estructural. Estructural es una violencia que, si bien no viene a manifestarse en ya una denuncia, en un proceso legal, en un trámite, en una agencia determinada, la violencia estructural la vivimos todos los días, que es la discriminación, la marginalización, todos aquellos casos que existen en nuestra sociedad y que no van y que no están siendo registrados, ¿no? De alguna manera. La violencia directa ya es más identificado el sujeto o la víctima, que puede ser ya pues víctimas, mujeres, todas esas poblaciones vulnerables, los niños, los adultos mayores, las sociedades marginadas y bueno, entonces cuando nosotros ya entendemos estos conceptos básicos empezamos a derivar, ¿no? ¿Cuáles pueden ser los efectos que se pueden derivar de estas cuestiones? Dependiendo del tipo de violencia al que se somete el sujeto, su categoría de edad y demás, es como se va a dar una aproximación, ¿no? Pero en general todo esto de la violencia y el trato con la víctima va dirigido a un entorno de desconfianza, a entornos de desigualdad, a falta de oportunidades, a inseguridad, hay una falta de creencia también en las instituciones, cuando no se llega a más con la denuncia, por ejemplo,
Y dentro de esto también las víctimas, dependiendo del género, pues representan la confianza, desconfianza o apego a los tratamientos psicológicos que se les pueden ofrecer, ¿no? Sí, de hecho le iba a comentar eso, precisamente los trastornos varían, puede llegar a tener trastornos una víctima del delito primera y sí varían dependiendo del género. Sí, claro que sí. La Organización Panamericana de la Salud ya tiene identificado, de alguna manera, por estudios globales, cómo reaccionan hombres y mujeres, ¿no? Empezando por ahí. Y hay datos ahí que nos manifiestan que los hombres generalmente, cuando empiezan a desarrollar algún tipo de patología, de depresiones en específico, el hombre está más inclinado a la ansiedad, a las adicciones que se derivan de un conflicto postraumático que se vive después de una agresión de la violencia. Adicciones, entonces vamos, los hombres se dice que hay una tendencia mayor hacia las adicciones. ¿Por qué? Porque buscan con fármacos, con sustancias, con algún tipo de escape fuera de su organismo para superar las condiciones traumáticas. Las mujeres, por otro lado, según la Organización Panamericana de la Salud, empiezan a desarrollar más tendencia a lo que es la depresión. La cuestión aquí es que, ojo, hay un sesgo en la información y en las investigaciones. No es que los hombres no desarrollen depresión, que no se aíslen. Lo que sucede es que por esta cuestión de género, donde tienen que cumplir con prototipos establecidos, con estereotipos de machos, de insensibles, de protectores de la casa, tienen que lidiar estos trastornos, digamos, muy en el interior y pocas veces lo expresan al grado de ir a solicitar un servicio psicológico. Pocas veces muestran su vulnerabilidad en la depresión, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos en un hombre ya? Niveles muy avanzados de ansiedad, de neurosis, de compulsividad, de psicosis, también se sienten perseguidos y todo, pero ya son en momentos cuando dejan de poder controlar, digamos, todo aquello en su interior, ¿no? En este caso, en la dirección, licenciada, ¿qué es lo que, a quién atienden más? Por ejemplo, hombres, mujeres, ¿cómo está ahí más o menos el equilibrio en cuestión de género? De hecho, sí, lo que comentaba la doctora se ve reflejado en las estadísticas de las personas que atendemos, porque casi el 70% de los servicios se brindan a mujeres. A mujeres. Y solo el 30% es a hombres, que a lo mejor, que como digo, ese 30% a lo mejor fue más dirigido a la asesoría jurídica y no tanto a la atención psicológica, que también hay, claro, pero sí hay una clara resistencia, pues, no sé, cultural a pedir esa ayuda o esa asistencia a los psicólogos, pues, por lo mismo que comentaba la doctora, ¿no? Por eso sí, nosotros sí vemos así muy claro que casi la mayoría de nuestros servicios son para las mujeres. ¿Y ha ayudado este tema de estar llamando a la mujer a que denuncie en ese sentido para que puedan acercarse más todavía a ustedes en caso de ser víctima de violencia intrafamiliar, incluso de violencia en el noviazgo, por ejemplo? ¿Ha funcionado? ¿Han visto ustedes un incremento en este tema? Sí, de hecho, sí han incrementado las denuncias y los servicios, porque como digo, no todas llegan a través de las denuncias, pero llegan solicitando apoyo, terapias y una orientación de cómo pueden salir de esa situación. ¿Y niños, licenciada? También tenemos varios asuntos o se brindan servicios a menores de edad, no nada más en delitos de esta índole, ¿no? También en delitos sexuales, desgraciadamente, que sí ocupan mucho del porcentaje de la atención que nosotros brindamos. Y es que eso es algo importante, doctora, en ese sentido, la cuestión de un trauma que puede tener un niño siendo víctima del delito, ya sea directamente o indirectamente. Sí, incluso, Edgar, ¿no? De hecho, ahora que lo mencionan, la atención a los niños, a los infantes como víctimas del delito, incluso adolescentes, es complicado en algunos casos porque de la misma manera que la mujer se ha ido configurando socialmente desde generaciones atrás como pues la delicada, la sumisa, el modelo que tiene que estar en casa, que tiene que escuchar, callar, aguantar y demás, eso ha hecho que haya avanzado tan lento este tema de las denuncias para la violencia, ¿no? La violencia que se da intrafamiliar. Sin embargo, pues ya estamos viviendo, digamos que en el siglo XXI con los millennials, ya hay una nueva concepción
social y cultural de la integridad de los seres humanos, del rol del hombre y la mujer. Entonces lo veíamos en la mañana, de hecho estábamos tocando este tema en una mesa de diálogo, donde ya los niños te dicen, mi hijo me dijo, mamá, ya las princesas no existen, o bueno, sí existen, pero es que las niñas ya no quieren ser princesas, las niñas ya son fuertes, ya son valientes, ya se defienden, ya trabajan. Y bueno, esa concepción es lo que ha ayudado a dar un paso más en el reconocimiento de la violencia, ¿no? Que se puede dar en el género. Y de aquí vamos también a ver a los niños. ¿Qué es lo que sucede? Que al interior de las familias, cuando hay una víctima de agresión sexual, creemos los padres o algunas comunidades que vale más guardar silencio, que nadie sepa que existió esto, que ese niño vio coartada, digamos, su infancia por un acto tan conflictivo. Entonces, también ahí vamos a guardar secreto, no pasó nada, si acaso hay una riña intrafamiliar, si fue al interior de la familia, como es la mayoría de los casos de agresión sexual, por ejemplo, en la niñez. Y hay una cuestión muy seria, porque realmente los niños pueden estar viendo una agresión sexual como un acto rutinario, como algo normal si han crecido con ello, pero cuando llegan a la adolescencia y empiezan a descubrir y a concebir el mundo y que hay partes privadas y que hay situaciones que no son realmente tan comunes como ellos lo habían visto desde pequeños, es ahí donde tenemos el encuentro y se empiezan a dar una serie de trastornos psicopatológicos. Los problemas. Es donde empezamos a detonar y es donde realmente la atención ya es difícil, porque ese ser humano pequeño ya creció con una concepción del mundo diferente, lo vienes a conflictuar en edades de adultez, cuando ellos son padres, madres, cuando ya son profesionistas. Entonces ahí el conflicto ya se hace mucho más grande de lo que pudiste haber intervenido, tratado, y que fue importante hacerlo en etapas tempranas. Importantísimo lo que menciona, doctora. Así que, y bueno, vamos a hablar, a profundizar un poquito más a detalle sobre el caso de las agresiones a niños. Por cierto, le vamos a poner un caso terrible que ocurrió allá en Tucson, Arizona. Se lo vamos a documentar después del corte comercial. Y para ver cómo podrían ayudar a este tipo de personas, en este caso es una adolescente que vivió un terrible suceso, se lo voy a platicar después del corte, cómo puede ayudar, si lo aterrizáramos aquí al caso de Sonora, cómo podría ayudar, por ejemplo, la Dirección de Atención a Víctimas del Delito, y cómo podría ayudar también especialistas como la doctora en este tipo de situaciones. Recuerden que estamos a través de Twitter, @EdgarMolinaS, con el hashtag Encuentro Ideas, para que usted se una a la conversación que estamos teniendo esta noche de jueves. Las víctimas del delito, esta noche es el tema. Vamos a pausa, regresamos. En esta emisión de jueves de Encuentro de Ideas estamos platicando sobre las víctimas del delito, de todos los delitos que, bueno, le llevamos a sus pantallas a través de Noticieros Televisa Sonora, los que se documentan a través de la Fiscalía General de Justicia, de la Policía Municipal aquí en Hermosillo y todos los casos, obviamente, que hemos brindado a todos ustedes en materia informativa. Pero ¿qué pasa con los hombres, las mujeres, los niños que son víctimas de este tipo de delitos? Es el tema que estamos platicando esta noche de jueves. Recuerde que usted puede unirse a la conversación utilizando el hashtag Encuentro Ideas a través de Twitter. Ahora le voy a presentar, antes de la pausa, le platicaba de este hecho ocurrido en las inmediaciones de la ciudad de Tucson, en Arizona, que documentó Oscar Gómez, nuestro colaborador de Univisión Tucson, en torno a un hecho terrible. Una persona, un ecuatoriano, asesina a su esposa, asesina a su hija y le llama a su hijo adolescente que estaba en la escuela en ese momento que vaya a su casa porque hay que limpiar el baño de sangre que había ocurrido en ese lugar, y era el motivo para poder asesinarlo también. Vamos primeramente con esta historia. Esta es la fotografía de Hernando Enríquez, de 44 años de edad, acusado de acuchillar a su esposa e hija dentro de esta vivienda ubicada en la cuadra 400 norte de Tomasita Drive en Bell. Hace unos días pudimos hablar con la hermana del sospechoso vía telefónica desde Quito, Ecuador. Dios sabe que no se juzgue hasta tener un veredicto, que muchas veces sabemos solamente por fuera, algo más por dentro.
eso deberíamos investigar. El sospechoso fue llevado ante el juez esta mañana, donde se le presentaron 2 cargos por homicidio y uno más por intentar asesinar a su hijo de 17 años. A veces es más complicado poder dirigirse o poder saber, porque nos encantaría saber. Me gustaría que hagan una buena investigación, porque realmente esto es incomprensible. El reporte dice que el hijo del sospechoso fue golpeado en la cabeza con un martillo y tenía varias heridas en las extremidades cuando fue encontrado fuera de la vivienda el pasado 2 de febrero. Este oficial dijo que el sospechoso fue arrestado y tenía varias heridas. El reporte sigue diciendo que Enríquez llamó a su hijo para que regresara temprano de la escuela y así le ayudara a limpiar el lugar, porque su madre y hermana estaban jugando. Ambas fueron encontradas muertas en un charco de sangre. También le decía que ya te quité a tu madre y a tu hermana, ahora déjame acabar con esto, y le seguía golpeando. El menor, como pudo, escapó y pidió ayuda. La hermana del sospechoso hoy no nos quiso dar entrevistas, solo nos envió un texto donde dice: como familia condenamos el terrible acto, pero nunca dejaremos de amar a mi hermano y pedir misericordia a Dios por su vida. Así las cosas. Un abrazo, gracias a Oscar Gómez de Univisión Tucson con este tipo de casos terribles. Doctora, quiero empezar con usted. ¿Qué se puede hacer con este joven, 17 años apenas, lo que le dijo el papá y lo que ocurrió en este hecho? Ese es uno de los casos, digamos, complicados en el tema. No estamos hablando de una agresión menor, no estamos hablando de un golpe que se va a recuperar en una semana, el moretón. Esto ya tiene unas implicaciones psicológicas serias y de profundidad, donde lo que hemos visto, por ejemplo, en los sistemas penales, en la atención que se da a las víctimas del delito y en la infancia, es que existen huecos que se dan entre que ya no vuelve la víctima a una atención psicológica y entre que sí hay, hay investigaciones donde hay un cierto descuido en la atención, en la continuidad. Ahora, en este caso, ¿qué es lo que sucede cuando hay una situación tan conflictiva? Primera fase, puede haber una disociación, no entiendo lo que está pasando, me está hablando mi papá, veo esto en la casa, ¿qué hago? Pues me dice que limpie, yo limpio. Puede haber reacciones neuroquímicas diferentes, es como, pues mi cuerpo no siento nada, estoy catatónico, estoy perplejo, entonces pues aquí el hombre que le da un golpe porque no sabemos qué es lo que sucedió. Pero hay reacciones neuroquímicas que cambian, el cerebro procesa la información diferente en esta situación tan conflictiva, es la primera fase, ¿no? Entre tantos que puede haber. En una segunda fase ya es una actuación, pues no puedo creer lo que estoy viendo, la disociación, estoy en otro lugar, estoy en el parque, pero aquí está mi mamá y no sé, hermana, ¿no? Claro. En esta segunda fase ya hay como una reacción de un despertar, digamos, es el encuentro de ver si pasó, si está aquí, si es una escena de un crimen donde está mi familia. Por ahí tenemos lo que es la tercera fase, donde ya esa persona tiene el choque del trastorno psicológico, neurológico, ya una somatización del problema, ¿no? Que puede tener desde una arritmia, puede tener desde un infarto, una hipoxia, desmayarse. ¿Por qué? Porque ya estás enfrentando esta situación. Y de aquí derivamos en la etapa, pues, de recuperación, ¿no? O sea, tenemos, digamos, tienes a más tardar un mes donde tienes que estarle haciendo una segunda evaluación psicológica para ver, en la primera fase es cuáles son las condiciones actuales. Esta persona, este niño, este joven, acaba de suceder, tienes 3 días para evaluarlo psicológicamente y ver su situación, porque para el tercer día máximo ya salió de esta etapa inicial. En la segunda fase lo vamos a dejar, digamos, con tratamiento, con intervención, descansar. Tercera fase ya es una fase de nueva evaluación, o sea, antes de que cumpla un mes, tienes que evaluar nuevamente, diagnosticar qué avance ha tenido, en qué estado se encuentra esta persona ya de asimilación, si tiene culpa, si tiene miedo, si tiene terrores nocturnos, insomnio, qué le está pasando a este joven. Haces el diagnóstico y ya se determina cuál va a ser la estrategia de intervención para la recuperación y readaptación social de este joven, ¿no? Sí. Por ejemplo, en este caso, doctora,
¿Se puede recuperar al 100% el joven? ¿Es muy difícil o sí hay una esperanza para que no le afecte? Aquí el punto es la atención temprana. La atención temprana y especializada para el estrés postraumático que se generará de esta situación en conflicto y para cualquier rasgo que se pueda ir dando de una psicopatología, ¿no? y los niveles de gravedad. Todo depende de cómo manejó el estrés esa persona, de cómo se maneja el estrés en la vida diaria. Si es un joven muy aprensivo, si es muy nervioso, si es muy estresado, muy temeroso, entonces tú puedes imaginarte que después de esta situación, elévalo a la 10ª potencia. Todas esas cuestiones de manejo del estrés que ya existen en la vida diaria se van a impulsar con un hecho tan caótico y tan dramático como este. De la etapa o el tiempo de recuperación dependerá mucho de la personalidad, de la situación en conflicto. Por ejemplo, este joven necesitará atención cercana y seria, pero por un largo periodo. Sí tiene que tener un seguimiento muy profundo, dadas las condiciones conflictivas que él pues pudo procesar en ese momento. En este caso, muchas veces, dependiendo de la zona de marginación y todo, como lo mencionábamos ahorita con la violencia estructural que puede existir, pues estos casos se dan desgraciadamente a diario. Que lleguen a esos extremos o que lleguen a ser registrados ya es otra cosa, ¿no? Eso precisamente le iba a comentar, le iba a preguntar a la licenciada Isabel en ese sentido, porque les llegan también casos, no delitos comunes, de robos y demás, sino les llegan también homicidios, como en este caso. ¿Cómo se canalizan este tipo de situaciones a través de la dirección? ¿Cuál es el servicio que se le da? Aquí, por ejemplo, lo que mencionaba la doctora es lo que se hace, o sea, en cuanto se tiene a la persona presentando la denuncia o recabándose la declaración, se canaliza con el psicólogo. Si en ese momento quizás está en crisis la persona, primero se pasa al psicólogo para la contención. Una vez que ya está apto y que el psicólogo le dice al Ministerio Público que ya puede declarar, entonces se le toma la declaración. Se le valora, se le realiza la valoración psicológica y pues ahí mismo se canaliza para las terapias subsecuentes, que ya pues como bien dice la doctora, dependerán de la gravedad del asunto. Aquí en todo momento, si ese menor, por ejemplo, tiene que acudir a rendir declaración en el juicio, primero se valora con el psicólogo a ver si está en posibilidad de hacerlo, además de que se le acompaña en todo momento en su declaración, y posteriormente se sigue con su tratamiento, con su terapia psicológica a la par de pues ya de las cuestiones jurídicas o otros servicios que pueda requerir, ¿no? Pero sí, en todo momento se le da seguimiento. Y por eso mismo, y sobre todo en estos casos, cuando el trabajador social o cuando el psicólogo detecta que la persona dejó de ir a sus terapias, inmediatamente entra a trabajo social para el seguimiento, que en atención a víctimas se le llama rescate de víctimas. ¿Para qué? Para que vuelvan a la terapia, porque muchas veces quizás no depende de que el familiar no lo pudo llevar, entonces ahí intervenimos todos, interviene hasta la asesora jurídica que puede ir por la persona, lo lleva, lo trae, siempre tratando de que complete pues, su terapia para que pueda tener herramientas para superar esos hechos. Claro. Licenciada, recuerda un poquito, refresquen la memoria en cuanto al nuevo sistema de justicia penal. Si hay algún momento en que, por ejemplo, en este caso la víctima, vamos a suponer el caso hipotético, que esto lo aterrizamos aquí a Sonora, ocurre aquí en el estado de Sonora, que el joven enfrenta a su papá o se ve en cara que al careo llamado, mencionado, ¿llega ese momento ya dentro de este marco o ya no? Llega, pero no, físicamente no están en la misma sala. No, ok. Sí, no se le protege en todo momento a la víctima, se pone en otro espacio, siempre acompañado de la psicóloga y si es necesario de un familiar. Y desde ahí, por videoconferencia, pues se está transmitiendo en la audiencia. Y cuando están ahí, por ejemplo, en videoconferencia, están ustedes presentes, ustedes sí, ahí para evitar cualquier tipo de situación. Así es. ¿Y cómo reaccionan las personas, las víctimas? Normalmente para ese momento ya está preparado, o sea, ya platicó con el psicólogo, se le explicó, a veces los llevamos a las salas
para que tengan, ya cuando el momento del juicio, pues estén familiarizados con las instalaciones. Van agarrando confianza poco a poco. Así es, aparte tanto el psicólogo como el asesor jurídico o el trabajador social siempre lo están acompañando, entonces ya sienten cierta confianza con el personal que va a estar acompañándolos en esa diligencia. Sí, porque eso es un shock muy fuerte, sí, ¿no? Claro. El momento de ver otra vez a tu víctima, aunque sea tu familia, tu familiar, y en ocasiones, como menciona, que el 50% de los casos tiene que ver con familias, es un shock muy fuerte. Sí, sí, por eso se trata de evitar, Ajá. o se evita más bien en estos casos que estén en el mismo lugar, no los ven. Aquí, doctora, por ejemplo, ¿este muchacho va a terminar odiando a su papá siempre o no? Dependerá de la estrategia de tratamiento que se le dé, porque también dependiendo del psicólogo, digamos, la teoría, la corriente, las técnicas psicológicas que se puedan desarrollar, porque si nosotros nos abordamos desde una técnica, desde la tanatología, para comprender la muerte de las personas, la muerte del padre en vida, o sea, porque está muerto, ¿no? Es quien ocasionó todo este lío, todo este conflicto, pero sí puede llevar un tratamiento que no necesariamente derive en lo voy a odiar toda la vida, tal vez voy a comprender que esta persona que me dio la vida tenía un problema psicopatológico, que tuvo una situación de estrés, voy a comprender la situación que está mal, que no la quiero ni recordar, pero al final es mi padre, gracias por existir. Y, o sea, sí se puede llegar a un punto de superación en la cual en tu vida vas a olvidar esa situación y es lo mejor que puede suceder, que no lo olvides, pero que ya no te perjudique, que puedas seguir una vida normal reconociendo que esto no se debe de hacer, no se debe de permitir y reconociendo los focos de alerta en situaciones de agresión y violencia, digamos, que van elevando su nivel de complejidad, de las cuales nos podemos alejar, pero que ya no nos genere un conflicto, pues, ¿no? Exacto. Ahí está un caso, es un ejemplo, obviamente, lo que ocurrió allá en Tucson, y le preguntaré, licenciada, casos más comunes o ejemplos de casos que han ustedes tenido ahí en esta dirección y cómo los han ido canalizando poco a poco, porque a lo mejor hay mucha gente que es víctima del delito y no se da cuenta y ni siquiera ha ido a denunciar, pero ustedes a lo mejor tienen ahí ya algunos ejemplos para que la gente sepa cuándo está siendo víctima de un delito. Sí, creo que, bueno, volviendo a los números, en su mayoría los delitos difíciles de detectar, por ejemplo, la violencia intrafamiliar, quizás llegan a pedir asesoría por otra situación, porque no le dio dinero, porque se peleó, porque regañó al niño, no sé, cualquier otra situación que a lo mejor las personas no identifican, es que soy víctima de violencia intrafamiliar. Ya una vez que lo comprenden, que se le explica cuáles son quizás las salidas que pueda tener o las soluciones, pues ya dicen, no, pues sí soy víctima de violencia intrafamiliar, quiero salir de esto, voy a terapias, denuncio o lo que decidan para ellas que es mejor para salir de esa situación. Lo importante entonces es acudir, obviamente, cualquier duda y orientación ahí a esta dirección. Sí, informarse. Como le digo, quizás no sepan en ese momento, saben que traen un problema, pero no saben exactamente qué hacer. Ahí se le va a canalizar, se le va a abrir el abanico de posibilidades de qué es lo que puede hacer para que ella se sienta, pues, que se le va a resolver esa situación. Perfecto, muy bien. Ahí está parte de lo que estamos platicando esta noche aquí en Encuentro de Ideas. ¿Qué hacer si son víctimas del delito? Que muchas veces obviamente platicamos y llevamos las historias de personas que denuncian, que llegan hasta el Ministerio Público y demás, pero a veces que son víctimas del delito y ni siquiera denuncian a las autoridades. Es que es importante orientarse sobre este tema y si usted considera que está siendo víctima de un delito, acudir a ellas precisamente para orientación. Recuerde que estamos con el hashtag Encuentro de Ideas en Twitter, @EdgarMolinaS, a sus órdenes también a través de esta plataforma digital. Vamos a ir a una pausa y ahorita que estamos platicando sobre la violencia intrafamiliar, le voy a presentar en pantalla algunas cifras que realmente hablan mucho de lo que se vive en el día a día aquí en Hermosillo. Son cifras de la Policía Municipal de enero 2018, cerrando el primer mes de este año 2018, que nos indican qué tanta violencia intrafamiliar existe aquí en nuestro municipio, en Hermosillo, y cómo precisamente se podría canalizar ante las autoridades y qué repercusiones puede tener ya de manera psicológica hacia todos nosotros. Regresamos con eso. Recuerden que estamos en Encuentro de Ideas.
Seguimos aquí en Encuentro de Ideas en esta emisión de jueves. Gracias por seguir con nosotros a través de nuestra señal. Recuerde que nos puede seguir en televisión abierta, el 12.1, el 112 y 1112 de cable. También a través de televisasonora.tv en cualquier dispositivo electrónico y dispositivo móvil. Nos puede seguir también ahí a través de esta plataforma. Con el hashtag Encuentro de Ideas en Twitter. Nos puede también dar su comentario, su opinión y cualquier tipo de orientación. Obviamente la canalizamos ante las autoridades y también con la doctora Marla, que también nos está asesorando también en materia psicológica. Estamos hablando de las víctimas del delito y mencionaba la licenciada Isabel en torno a la violencia intrafamiliar o que tiene que ver delitos con la familia, en donde se involucra la familia. El 50% de los casos es precisamente sobre este tema. Le voy a poner en pantalla datos oficiales de la Policía Municipal de Hermosillo en torno a la violencia intrafamiliar, los reportes de violencia intrafamiliar de lo que fue ya el fin de este enero de 2018. Ahí tenemos en pantalla, alcanzamos en naranja, se ven las colonias. El poblado Miguel Alemán está en primer lugar en cuanto a número de casos. La Nuevo Hermosillo, alcanzamos también a ver ahí Tierra Nueva, alcanzamos a ver también el sector de Villa del Sur, La Choya, López Portillo, Villaverde, Insurgentes, Los Olivos, Solidaridad. Y ahorita vamos a platicar también con las especialistas en este tema porque vemos un patrón. Son colonias donde existe conflicto en general de materia de inseguridad también en estos puntos. En los horarios, llama la atención que el mayor número, en total son 2.382 casos los reportados. El mayor número se da de reportes en la noche, después en la mañana y la tarde y en la madrugada en menor medida. Los días de la semana, el día en que más ocurren reportes de violencia intrafamiliar aquí en Hermosillo son los domingos. Y si hacemos juego de cada una de estas cifras, de estos tabuladores, domingo en la noche es cuando más se presentarían casos de violencia intrafamiliar. Y yo le preguntaría en este caso, licenciada, bastante grandes y alarmantes esos números, ¿no? Así es. De hecho, la Fiscalía y en este caso la Dirección de Atención a Víctimas, en conjunto con otras dependencias, entre ellas GEAVI, pues estamos... ya tenemos algún tiempo con una mesa para ver qué podemos hacer con esas llamadas de emergencia, para ver cómo se le puede dar ese seguimiento y pues acabar con esos casos, ¿no? de violencia intrafamiliar. Allí, por ejemplo, una ciudadana que nos está viendo en pantalla, de repente hace el reporte en 911, ¿ahí entran ustedes ya? O sea, cuando empieza ya el reporte a través de la Fiscalía, ¿o hasta qué momento llegan ustedes a atender? Hasta que la persona acude directamente, o bien si hubo un reporte y el policía municipal realizó un informe policial, lo hace llegar a las agencias del Ministerio Público o a atención temprana. Ahí en ese sentido, y no sé quién me lo quiera contestar, vimos un patrón que es precisamente las colonias que regularmente son las que reporta la policía municipal o las autoridades en general, donde existen índices de inseguridad, pero en general, no únicamente en violencia intrafamiliar. ¿Por qué se da eso? Es decir, ¿por qué en esas colonias donde existe inseguridad de robos, de lo que gusten ustedes, por qué también está el asunto de la violencia intrafamiliar? Si nosotros analizamos las condiciones sociodemográficas y económicas de estas regiones que se están puntualizando aquí, vete al INEGI y vemos las cifras de la población, las edades, los niveles educativos, el nivel cultural de estas poblaciones, digamos, y también simple y sencillamente pavimentación, iluminación, o sea, son condiciones ambientales que se hacen propicias para el delito, para la agresión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nos hace falta, de verdad, una cultura diferente para la prevención del delito, porque deriva, cuando hablamos de víctimas de violencia, pues es violencia desde que te están robando cuando vas por la calle, cuando hay agresiones sexuales a niños, mujeres, incluso hasta hombres hoy en día, cuando van caminando en la noche. ¿Por qué? Porque hay falta de iluminación, porque hay desechos, ahí hay basura, porque hay matorrales que no han sido cuidados, que no han sido podados, donde se esconden los agresores.
Entonces aquí esto es una alarma, es una alerta que nos está diciendo, necesitas intervenir también en el ambiente de las personas, en su nivel educativo, sociodemográfico, económico. En su día a día, ¿no? O sea, claro, ¿por qué? Para poder evitar todos estos casos de violencia. Si tú educas a las personas, si hay un compromiso a nivel también gobierno, sociedad, comunidad y al interior de la familia, pues cada vez más va a funcionar esta información que estamos compartiendo día a día, porque hay mucha información de violencia intrafamiliar o violencia de género. Ya hoy en día las mujeres están informadas, pero no salen a denunciar. ¿Por qué? Porque lo sienten habitual. Porque aquí es normal que roben, porque aquí es normal que me ponchen las llantas del carro, y es violencia, y es agresión, claro, y es inseguridad. Entonces, como es normal, yo no necesito denunciarlo. Se nos olvida que somos seres humanos, se nos olvida que el estado normal es una comunidad segura, que es vivir feliz, que es vivir tranquilo, sin temor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros estamos en el día a día felices, tranquilos, seguros, no se oye ruido, no se oyen los perros ladrar, las patrullas, el helicóptero, qué raro que haya tanta tranquilidad, qué raro que me sienta seguro y feliz. Parece que la violencia, la agresión, la negatividad en un ambiente social, eso es lo común. Entonces, como es lo común, es... no pasa nada, aquí no estamos tan peor como en La Choya, como en el Palo Verde, como en... Porque estamos haciendo una comparación negativa de una realidad que tú deberías de esperar. Entonces, si nosotros realmente nos metiéramos la idea, para no caer en el rol de víctima, de que tu esencia como ser humano es tener un equilibrio, es estar feliz, es estar saludable física y mentalmente, no aceptaríamos agresiones y la violencia e iríamos así como los niños cuando les dan una patada a otro niño y salen corriendo llorando y mamá, mamá. Bueno, si tú tuvieras la convicción de que naciste para ser feliz, para ser libre, para estar seguro y completo, saludable, en la primera advertencia y alerta de violencia, tú vas y lo denuncias y te mantienes. Pero esto es una concepción cultural, psicológica, que tenemos que tener muy bien arraigados y que lo tenemos que trabajar con nosotros como adultos y con las generaciones que vienen atrás, desde que son bebés, ¿no? No permitas que te toquen en tus partes íntimas, no permitas ver que están rayando una pared, ponchando un carro, quebrando una ventana, robándose un foco, denúncialo. Entonces, si nosotros compartiéramos esta información y este sentir de una vida plena que queremos tener, pues serían las condiciones diferentes, ¿no? Exactamente. Y licenciada, en el sentido ahí de este lugar, ahí en la Fiscalía de Atención a Víctimas del Delito, ya obviamente los delitos están cambiando, se puede mencionar hasta ya no únicamente es ya de rostro a rostro, de cuerpo a cuerpo el delito directamente, sino ya existen otras plataformas como son las redes sociales, el internet, donde también se realizan delitos, o por ejemplo las extorsiones telefónicas que ya te amedrentan, te dicen cualquier barbaridad de cosas para que tú caigas en el juego, depositas una cantidad porque tienen secuestrada una familia. ¿Hay ese tipo de casos también atienden ustedes? Sí, de hecho, también llegan muchas personas para que los canalicen, para ver qué es lo que pueden hacer. Ahí lo que hace el área de asesores jurídicos es, bueno, escucha la problemática que trae la persona, dependiendo si lo que les plantean puede encuadrar en un delito, se canaliza a alguna de las agencias del Ministerio Público. Y si no, si quizás es otro tipo de situaciones, o que aparte de la denuncia quieren poner reporte porque hay instancias especializadas en extorsiones telefónicas, pues se hace. ¿Cuáles son estas? El 911, está el Departamento de Extorsiones Telefónicas de la MIC y está la Comisión Nacional de Seguridad, donde se les da el número a las víctimas para que hagan su reporte telefónico y vaya
pues en esa plataforma se vaya llenando con esa información de los números de los cuales les llamaron. Ahí en ese sentido, ¿qué tanto ha estado ya la tendencia a este tipo de delitos? Porque antes ni pensarlo, obviamente, estamos en la época de los 90, en el año 2000, hablar de tantos delitos que tiene que ver con el internet y las nuevas plataformas, ¿ahora ya es más común o no llega a preocupar todavía a las autoridades? Sí es común, y esto a pesar de que pues hay información, pero el miedo que sienten las personas los hace seguir siendo víctimas de este tipo de delitos. O sea, a pesar de que hay información, se les dice no contestes o no cuelga en ese momento y verifica que tus familiares, si te están amenazando que un familiar está secuestrado, pues verifica que esté bien. Pero pues sí, desgraciadamente la gente pues sigue cayendo y pues se siguen dando este tipo de delitos. Aquí en la dirección, licenciada, cobijan obviamente a la víctima del delito en sí, la que está presentando la denuncia, lo que está pidiendo asesoría. ¿Qué pasa con la familia? Es decir, también se le cobija, buscan respaldarla también a través de la fiscalía. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Porque al final también son los afectados colateralmente al delito, ¿no? De hecho, cuando es un delito violento, no sé, violencia intrafamiliar, homicidios, feminicidios, etcétera, la atención psicológica es para toda la familia, no únicamente para quien resiente esa conducta delictiva. La asesoría jurídica igual para toda la familia, pero especialmente la atención psicológica se le ofrece y se le brinda a toda la familia. ¿Por qué? Pues porque no solamente el que resiente la familia, a lo mejor si hay un delito sexual, no nada más es la persona, si es menor, por ejemplo, es la mamá, es la abuela, es toda la familia que puede tener una repercusión. Entonces, por eso se abre esta atención a todos los que puedan resentir esa situación. ¿Tendrá el dato de más o menos cuánta gente ha sido atendida por esta dirección? Digo, si lo trae el dato, no sé si lo tenga. Bueno, tenemos el dato de cuántos servicios se han brindado. Quizás no es por persona, es por servicios. ¿Cuántos son? El año pasado son aproximadamente 80,000. En el estado, y ahí pues hablamos de que quizás una persona requirió varias terapias, requirió varios acompañamientos en su proceso penal. Entonces ahí se contabiliza todos los servicios que se han brindado. Ahí en ese sentido hay diferentes tipos de terapias o depende de los casos, del caso que se presente. Sí, ahí depende del caso y de la necesidad que tenga pues la persona, de el número de terapias o qué tipo de intervención va a requerir. Perfecto. Muy bien. Doctora, volviendo un poquito a la cuestión de las colonias, ahorita que mencionaba que podría ser un caldo de cultivo, algunos señalamientos como el asunto de que no haya alumbrado público y demás. Mucha gente, por ejemplo, y platicando así en la calle, me menciona, no, a mí ya me saltaron en tal calle y no vuelvo a pasar por esa calle nunca más. O voy a un restaurante, me asaltaron, nunca más voy a llegar a ese restaurante. Es difícil quitarse esa psicosis de la cabeza precisamente al momento de ser víctima de un delito. O sea, tienes que tener a lo mejor tratamiento o algún tipo de situación, a lo mejor con el psicólogo, para poder ya tratar esto, ¿no? Sí, todo dependerá también del momento en específico de las personas. Puede ser que tu día haya sido muy feliz, todo maravilloso, te robaron la cartera, pues bueno, ya Dios así lo quiso, voy a ir a sacar todas mis tarjetas, entonces tú tienes una actitud diferente. Pero si lo sumamos a que traes una situación de estrés, de conflicto personal, de alguna pérdida y te roban la cartera, entonces ya la aprehensión a ese delito, o sea, a ser una víctima, pues ya es mayor. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando somos víctimas de delito? Pues se genera un ambiente de desconfianza, de inseguridad. Si es una colonia que ya estamos viendo indicadores y aparte nos pasó que ahí hubo alguna agresión en contra de nuestra persona, pues empiezas a convertir, digamos, las áreas de la ciudad o donde transitas como zonas de marginación. Pues no me vuelvo a parar ahí. ¿Por qué? Porque me da desconfianza. Podrán pasar generaciones y dices, en la vida me vuelvo a parar ahí porque este es digamos, el prototipo de las personas que viven en el lugar. Hasta se regionaliza. Fue un vándalo, no es toda la colonia el conflicto, ¿no? Pero estás ya discriminando, estás marginando a las personas que habitan ese lugar. Entonces ya
digamos, la desconfianza se hace parte del repertorio personal y difícilmente pues se supera, de no ser que ya tengas una versión diferente de que las cosas están cambiando, o si la agresión fue en determinado nivel y recibiste atención psicológica y demás. Es más, tú vives en esa colonia, no tienes la posibilidad de escapar a otro lugar, pero ya se está viendo presencia política, social, gobierno, la misma comunidad se ha organizado para la protección de los mismos habitantes de esa región, ya puede ir cambiando la percepción. La percepción, ¿no? claro. Pero sí, dependiendo los niveles de estrés que te genera la situación como víctima de la delincuencia, de la violencia, entonces es donde tenemos que estar pendientes y reconocer que necesitamos ayuda. Completamente, ¿no? completamente. Ahí está parte de los conceptos que nos están regalando esta noche aquí en Encuentro de Ideas, especialistas en la materia, y realmente yo le quiero agradecer mucho a la doctora Marla Bustamante el haber estado con nosotros en esta emisión y sobre todo regalarnos esta orientación, doctora, porque es importante para la gente, insistimos, gente que nos está viendo en pantalla a lo mejor no sabe el grado de dificultad que podría tener para poder salir de estas situaciones más adelante, o que son víctimas incluso de un delito, lo desconocen y esta noche a lo mejor se están dando cuenta, y hay mejor que orientarse con especialistas y también con las autoridades. Doctora, le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. Gracias, Edgar, un placer. Gracias, como siempre. Y también a la licenciada Isabel Carrillo. Y licenciada, me gustaría que diera los teléfonos en contacto para que la gente se pusiera en contacto con ustedes para orientación y también para poder acudir ahí a la dirección. Sí, mira, la dirección está ubicada en Rosales y Paseo del Canal. Ajá. Ahí se pueden comunicar al 259-4800, la extensión 14052. Y además están los centros de atención a víctimas, el que está ubicado donde está la Agencia Ministerial de Investigación, la MIC, antes PEI. Y también tenemos el otro centro de atención a víctimas que está por la calle Enrique García Sánchez, entre Boulevard Rodríguez y San Luis Potosí, que es donde se concentran más la impartición de terapias. Perfecto, muy bien. Ahí están los teléfonos y también igual la ubicación de estos lugares, obviamente para que lo tengan ahí en contacto, y si no, a través de nuestras redes sociales estaremos recordándoselos a todos ustedes, o llamen aquí al canal 214-7612, 214-7820 y le damos obviamente la atención. Licenciada, muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias también a todos ustedes por vernos en esta noche de jueves. Ojalá que le haya servido este tema, pues para motivarlos. Si está usted siendo víctima de un delito y no sabe, primero, acudir a la autoridad, orientarse, y segundo, a las personas que fueron víctimas de un delito y no se han tratado, a hacerlo para evitar cualquier tipo de situación en el futuro. Gracias por vernos. A nombre del incansable staff, cuídese mucho. Recuerde que el próximo jueves una nueva emisión de Encuentro de Ideas.